Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí para poder estudiar la escritura. Estamos estudiando el libro de Romanos y vamos a continuar la lectura en el capítulo 1, versículos 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Dice la escritura: por la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desahogaron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el cual es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, y se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su atavío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta segunda análisis del capítulo número 1 habla acerca del pecado y habla acerca de que todas las naciones están en pecado. Habla también acerca de la idolatría, y esas son las razones por las que nosotros éramos culpables. El pecado es la transgresión voluntaria y consciente a la ley divina. Transgredir significa quebrantar, infringir, desobedecer. A pesar de pecar o desobedecer, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y le pedimos perdón, sí, Dios nos justifica. Él justifica a un pecador. Esto significa que Dios trata al pecador como si no hubiera pecado. Esas son las buenas nuevas que estamos viendo en el Evangelio, en Romanos. Esta fe, que significa confianza, creer en Cristo Jesús, se convierte en la base de la vida para aquellos que son justificados. Esto significa que son declarados justos. Verdaderamente, el justo por la fe vivirá. Ellos no solamente son salvos por fe, por creer, sino ellos viven por fe, creyendo que Dios los va a sacar adelante. Si las personas pecan y se presentan a Dios, su conducta trae consecuencias. La ira, la repugnancia de la santidad. Para Dios, el desobedecer o transgredir las leyes
le da repugnancia, la contradicción a lo que es la santidad. Cuando las personas cometen pecados, tienen consecuencias. Por ejemplo, si una persona comete adulterio, pues hay una consecuencia. Puede divorciarse, perder su familia, o si una persona tiene la decisión de tener una vida sexual promiscua, puede traer enfermedades. Esto significa que Dios puede perdonarlo, Dios puede restaurar a la persona, pero las consecuencias de su pecado, las acciones por las cuales él decidió hacer esas actividades, van a traer una consecuencia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pablo escribió esta carta a los romanos cuando estaban en la ciudad de Roma, en donde cada tipo de inmoralidad sexual y de rituales de prostitución eran practicadas libremente. La terminología de Romanos 1:24 se refiere a esta combinación de inmoralidad sexual y de adoración idólatra. Dice el versículo 24, por la cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Esta inmoralidad es cuando está hablando de una perversión extrema. Y hoy en estos tiempos hemos sabido de todo este tipo de perversiones. En Romanos, capítulo 1, versículos 29 al 31, son ejemplos concretos del tipo de cosas que no convienen. Note cómo los pecados socialmente aceptables, como envidia, avaricia y orgullo, también son pecados. Hay veces que nosotros criticamos o decimos, pero es que yo no he adulterado, yo no he hecho esto, pero eres envidioso, eres avaricioso. Y para Dios no hay pecado grande y pecado pequeño. Ambos son pecados. Son incluidos en el conjunto de los pecados. Como homicidios o el no tener afecto natural, pleitos, iras, contiendas, son actitudes que a Dios no le agradan. ¿De dónde viene toda la violencia, la inmoralidad, la crueldad? Los hombres han abandonado el verdadero conocimiento de Dios, y el estado de la sociedad es un ejemplo del juicio de Dios sobre ellos. Oyente, vuélvete a Dios. El estado de la sociedad cambiará. Sé un ejemplo de un Dios santo. Sé un ejemplo de un Dios vivo. Dios quiere que nosotros estemos de una manera nueva viviendo. Hay personas que dicen, yo no acepto a Dios porque no quiero dejar de hacer lo malo. Pero sabes, Dios ha venido a salvar al mundo. Y en estos pasajes hemos estado escuchando lo que es la buena nueva. Que si tú esperas a ser justo para buscar de Dios, estás equivocado. Porque dice la Escritura que justo no hay ninguno. Yo te invito a que reflexiones a buscar de Dios y aceptar a Dios. Y que cada día podamos acercarnos a Él y ofrecerle un sincero arrepentimiento, ya sean pecados sexuales o pecados de actitudes como envidia, celos, ira, contienda. En estos tiempos todo esto se ha revelado y se ha hecho más grande, pero Dios está ahí esperando que aceptemos su perdón. Hoy es el día para buscar de Dios. Gracias.